Hola, bienvenidos y bienvenidas estimados estudiantes de octavo grado a una clase más de matemática. Vamos a trabajar en este caso la página 130 del libro de texto correspondiente a la unidad número 6, clase 2.3, diagonales de un paralelogramo. Recordemos que en las clases anteriores, en la 2.1, estudiábamos lo que era un paralelogramo. Llegábamos a la definición de que paralelogramos son aquellas figuras que tienen dos pares de lados paralelos. En la 2.2 demostramos que en un paralelogramo, primero los lados opuestos son de igual magnitud o de igual medida. Segundo, que los ángulos opuestos son iguales y que los ángulos consecutivos miden 180 grados, es decir, que son suplementarios. En esta clase se demuestra o se pide demostrar que en un paralelogramo las diagonales se intersectan en su punto medio. Nos dan un recordatorio y nos dice que recordemos que en un cuadrilátero nosotros podemos trazar dos diagonales, porque en lo anterior hemos visto que en el caso de un cuadrilátero pues puede ser paralelogramo o puede ser que no sea. Entonces, en este caso un paralelogramo es un cuadrilátero, pero no todo cuadrilátero va a ser un paralelogramo. Ahora te invito a que tú intentes resolverlo y cuando ya lo resuelvas lo compares con los resultados en este video. Una pista es que recordemos que para poder demostrar que dos lados son iguales, siempre hemos tenido que recurrir a demostrar que los triángulos que se forman son congruentes. Entonces, bajo esa misma idea vamos a resolver este problema. Ahora que ya lo intentaste resolver, acompáñame y comprueba en este video. Bueno, vamos a tener nuestra solución y decimos, tenemos nosotros nuestro nuestro paralelogramo ABCD. Según lo que ya sabemos, porque lo hemos estudiado en las clases anteriores, el segmento AB es igual al segmento DC. Y aquí lo tenemos definido o marcado por una línea. Ahora el segmento AD va a ser igual al segmento BC. Tiene dos líneas para indicar que sí tiene igual medida. Ahora el ángulo A es igual al ángulo C. Bueno, en este caso sería BAD con el ángulo BCD. Y lo mismo el ángulo ABC con el ángulo ADB también tienen igual medida. Entonces, para demostrar nuestro problema, el primer paso es definir la hipótesis. ¿Qué se tiene por hipótesis? Se tiene que AB es paralelo a DC. Este segmento es paralelo a este de acá, por ser paralelogramo. Lo mismo, AD es paralelo a BC. Luego lo que hacemos es trazar las diagonales del paralelogramo. Entonces trazamos las diagonales de A hasta C y de B hasta D. Y observamos que se cortan en un punto al que le vamos a llamar punto O de la intersección. El primer resultado sería que AB es igual a DC. Este segmento AB es igual al segmento DC. ¿Eso por qué? Por ser paralelogramo. A este le vamos a llamar resultado número 1. Luego el ángulo ABO, si nos fijamos, ABO es este ángulo anaranjado que se forma en este triángulo que le vamos a llamar triángulo ABO. Y luego tenemos que ese ángulo va a ser igual al ángulo CDO, que CDO en este caso CDO es este ángulo que está acá, formado en el triángulo ODC, que es este otro. ¿Por qué es cierto esto? Porque recordemos que son ángulos alternos internos entre estas dos paralelas. Por lo tanto, le vamos a llamar a este resultado número 2. Luego, el tercer resultado es que el ángulo BAO, es el morado, es este de acá. Ese ángulo BAO es igual al ángulo DCO, que es este otro morado que le vamos a denotar. ¿Esto por qué? Porque también son ángulos alternos internos entre estas dos paralelas. A ese le vamos a llamar resultado número 3. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar en ese triángulo, en esos dos triángulos que tenemos? En este triángulo ABO, más o menos así, y el triángulo DCO,
tenemos nosotros que en ese caso se nos forman dos pares de triángulos y esos triángulos cumplen con el hecho de que tienen uno de sus lados iguales y los ángulos o mejor dicho, los dos ángulos iguales y el lado comprendido entre ellos de igual magnitud. Por lo tanto, vamos a concluir que el triángulo AOB y el triángulo OCD van a ser congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo, según el resultado número 1, 2 y 3. Ahora, como ya tenemos que estos triángulos son iguales, entonces si nos fijamos, el lado AO es correspondiente con el lado OC. Entonces vamos a tener que OA es igual a OC, el lado OB es igual a el lado OD porque son correspondientes. Entonces ahí hemos demostrado que las diagonales se cortan o se bisecan, ¿verdad? O sea, la medida de las diagonales es la misma. En conclusión, vamos a decir que en un paralelogramo se cumple que las diagonales se intersectan en su punto medio. Es decir, que las diagonales se van a cortar a la mitad. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. En este caso, vas a resolver el ejercicio número 1, donde te piden que escribas las características del paralelogramo y utilices ese resultado para determinar cuál es el valor de X y de Y en este esquema. Ahora yo te voy a ayudar a plantear el ejercicio número 2. Nos dice que en el siguiente dibujo, que es el que aparece acá, las diagonales AC y BD del paralelogramo ABCD se cortan en el punto O, ¿verdad? Que es este de acá. Y el segmento PQ, que es este de aquí, segmento PQ, pasa por el punto O. Completa la demostración de que PO es igual a QO, colocando en los espacios en blanco lo que corresponde. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es probar si se cumple que esos dos elementos van a ser iguales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que considerar lo que se ve o lo que hemos visto en estas demostraciones, ¿verdad? Que sería en este caso identificar el triángulo APO y luego el triángulo QCO. Entonces vamos a tener en primer lugar que por propiedad de los paralelogramos vamos a tener que AO es igual a OC, o mejor dicho, OA es igual a OC. ¿Por qué? Porque como acordémonos que esta es una diagonal, entonces por propiedad de los paralelogramos, esas diagonales van a medir lo mismo. Ahora, si nos fijamos, este segmento AD es paralelo al segmento BC. Entonces, el ángulo, en este caso, vamos a llamarle ángulo PAO o OAP, ¿verdad? Ángulo OAP va a ser igual al ángulo OCQ. OCQ. ¿Por qué? Por ser ángulos alternos internos entre paralelas, ya que este lado se supone que es, bueno, por hipótesis, por ser paralelogramos, van a ser paralelas. Este con este. Luego, teniendo ya esos elementos que son paralelos y que son iguales, ahora nos dice el siguiente, que el ángulo, este ángulo de acá, va a ser igual a este otro ángulo de acá, que ese ángulo le vamos a llamar AOP. El ángulo AOP va a ser igual al ángulo QOC. QOC. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice, ¿verdad? Y este resultado le vamos a llamar resultado número 3. Ahora, por criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, vamos a tener que estos dos triángulos son congruentes por el criterio ángulo, lado, ángulo.
Ahora ya teníamos que son congruentes, por lo tanto vamos a tener que PO va a ser igual a QO por la congruencia. Por la congruencia. Y además que son lados correspondientes, ¿verdad? Y ahí hemos demostrado nuestros ejercicios. Y esos son los pasos que debemos de completar en una demostración. Ahora te invito a que busques la página 135 del cuaderno de ejercicios y resuelvas los problemas que se te plantean en ese caso. Vas a tener que aplicar lo aprendido en la clase 2.3. Espero las orientaciones sean de utilidad y hasta la próxima.